Hola, bienvenido a esta segunda sesión en nuestra nueva serie de estudios y meditaciones en la Santa Biblia. Hemos llegado en nuestro Nuevo Testamento a la primera carta de Juan. Soy su amigo y hermano, Dr. Leroy Lindsay. Seguimos en el inicio de esta aventura de sumergirnos en la palabra de Dios. En esta preciosa carta vamos a ver cómo el Señor nos ayuda. De nuevo comparto que nuestra esperanza es no solo estudiarla, sino ahondar en ella para un verdadero encuentro con Dios, dejando que la verdad de su palabra penetre hasta lo profundo de nuestro ser. Nuestra meta seguirá siendo dejarnos empapados de la palabra de Dios. Y confieso que mi deseo es experimentar otra vez la maravilla de encontrarme frente al espejo que me revela no solo la voluntad de Dios, sino también mi propia necesidad y condición ante Él. Dios quiera que este llegue a ser mucho más que otro ejercicio devocional, sino la capacitación en discernir y escuchar la voz del Señor y su poder al transformar nuestras vidas. Y con esa meta en mente, entonces vamos a volver a los primeros versículos del primer capítulo de Primera de Juan. Ahora nos toca ver y concentrarnos en los versículos 3 y 4, pero regresemos leyendo desde el versículo 1 para escuchar el contexto y el sentido del autor, el apóstol Juan. Seguimos leyendo de nuestra Biblia Reina Valera. Y hay otra versión, sí, es cierto, hay otras versiones muy buenas, quizás con un castellano más moderno en su expresión, pero nos encanta el ritmo de la traducción clásica y su filosofía de una traducción más literal, verbal. Después de todo, esta sí es la palabra de Dios que estamos leyendo. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Dice el texto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Así podemos observar que no solo es un párrafo, es una frase completa. Y que los versículos 1 al 4 completan el inicio y la introducción a la carta. En la primera sesión usamos varias veces la palabra tratado en lugar de carta. Es cierto que la gran mayoría de las cartas de los apóstoles que tenemos en el Nuevo Testamento exhiben las características clásicas de las cartas o las epístolas del primer siglo. Comienzan con el nombre del que escribe, el nombre o la identificación del destinatario, usualmente un saludo, una oración por su bienestar. Luego la carta termina con una despedida. Hemos notado en otros estudios, como la carta a los Hebreos, sí termina como una epístola, pero que no comienza así, no dando nombres, ninguno. Notamos que igualmente aquí en la primera carta de Juan, tampoco hay el comienzo con los nombres del autor y los destinatarios. En su inicio parece que el tema de la verdad de la revelación de Dios en la persona de Jesucristo, salta de la pluma de Juan, por su importancia y por la dinámica misma del tema. Pero observamos que Juan repite la frase, os escribo, os escribimos. Llama a sus oyentes hijitos, hijitos míos. Y su manera es mucho más personal que solamente en un tratado o un sermón, que al final sí parece la despedida de un pastor amado. Así que vamos a seguir usando el término clásico, carta o epístola.
Y aquí en los versículos 3 y 4, podemos ver que Juan nos muestra 2 veces que tiene un propósito definido por escribir esta carta. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esa expresión ¿para qué? Nos alerta de su propósito y meta. Juan escribe de lo que él ha oído, lo que él ha visto, lo que han tocado sus manos, no solo como una verdad aislada, independiente, que solo hay que recibir con el entendimiento. Es algo mucho más, que se tiene que experimentar personalmente hasta con el concepto de comunión. Así fue en su propia experiencia con Cristo durante su ministerio aquí en la tierra. Les dice que a sus oyentes que su propósito es que ellos también tengan esa misma comunión, porque la vida eterna, esa vida que era desde el principio con el Padre y que ha sido manifestada, esa vida misma tiene el propósito de darse a conocer en una comunión personal, vibrante, vigorosa, y que tiene poder de transformar la vida hasta dar un gozo que sea completo. Algunos han llamado o han visto aquí en versículos 3 y 4 las primeras 2 razones o propósitos por escribir por parte del apóstol Juan. ¿Lo podemos comprender? O por lo menos empezar a comprender. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Para qué? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Luego vuelve a decir, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Haber visto, haber oído, haber contemplado la revelación de Dios en la persona y en la obra de su Hijo Jesucristo. No es suficiente solo declarar esta verdad. Para Juan implica la necesidad de compartirla y su vida. El mensaje de la verdad revelada en Cristo necesita acción. Es la vida eterna que está al centro de este mensaje. Así que no es suficiente contemplarla, hay que entrar de lleno en su verdad, que se trata de la vida misma de Dios en el alma del ser humano. Y por eso nos compete estar seguros que estamos en esa verdad, que de verdad estamos gozando de esa comunión y gozo completo. Cristo se hizo carne, vivió entre nosotros, no solo para ser un gran ejemplo de amor o de la vida bien vivida, sino para hacer posible una comunión verdadera, personal, íntima, entre el infinito Dios y nosotros, sus criaturas. Pero negar la realidad de esa vida manifestada o tratar de minimizar su importancia, eso sí iría en contra del propósito de Juan al escribir. No debemos pasar por alto la necesidad moderna de la base histórica de nuestra fe. Hoy día muchos nos dicen que lo más importante es nuestro sentir de la presencia de Dios. Su énfasis es casi al grado de subestimar o hasta de denigrar la importancia de la base histórica de nuestra fe. Piensa que si no nos sentimos que Dios está presente, que de alguna manera entonces hemos perdido su bendición. Para el apóstol Juan, la realidad de quién es Jesucristo y la comunión que tenemos por él con el Padre no depende de nuestros sentidos, pero del testimonio del mismo apóstol y su experiencia con Cristo. Damos gracias a Dios por los sentidos y los sentimientos que él nos ha dado y que podemos experimentar en nuestra vida. Para Juan eran sentidos físicos al testificar de la vida literal de Cristo aquí en el mundo, siendo Dios y siendo hombre. Y para nosotros, para nosotros hoy día, estos sentimientos son de lado o de nivel espiritual. A la vez, damos gracias a Dios que no tenemos que depender de esos sentimientos físicos que vienen y que varían mucho. La realidad de la provisión de Dios en Jesucristo
por nosotros, nos da la esperanza que esa vida provista en Él es lo que experimentamos en la comunión cristiana. Esta vida y su realidad va a tener un efecto en cómo vivimos nosotros en medio de un mundo perdido. Pero por lo pronto, Juan solo quiere enfocar nuestra atención a lo maravilloso de esta verdad y su propósito al escribir. Y nos mueve a pedirle al Señor que nos muestre el mismo interés, buscar el mismo gozo por esa misma comunión tan íntima con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego por extensión una comunión diferente los unos con los otros. De nuevo, debemos preguntar, ¿cómo hemos nosotros respondido a este llamado de estar en comunión con el Padre Celestial, en la persona de su Hijo Jesucristo? ¿Y cómo hemos anunciado lo mismo a través de nuestras acciones y nuestras palabras? Nuestro gozo hecho completo, la comunión verdadera con Dios mismo, tiene que tener una salida, una expresión hacia los demás, en especial a los que todavía no lo conocen. Tú que me escuchas, que todavía no conoces este gozo inefable de conocer tu vida hecha íntegra por el poder de Dios, te invito a buscarle de todo corazón. Pídele darse a conocer a tu vida. Pídele perdón por los pecados y los errores del pasado. Y pon tu confianza en que Jesucristo, el divino Hijo de Dios, el que se ofreció por ti en su muerte en una cruz romana, Él te ofrece este gozo completo por medio de su misma vida en tu alma. Esta es la vida eterna que te ofrece, el secreto de la comunión de que el apóstol habla. Ya veremos más de nosotros mismos acerca de nuestra condición, las implicaciones éticas de esta comunión con Dios y cómo podemos confrontar los peligros de las falsas doctrinas que surjan alrededor nuestro. En particular, Juan nos va a llamar la atención a la verdad por medio de varios contrastes: la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, la verdad y la mentira, y al final el contraste entre realmente caminar con Dios en esa comunión de que habla aquí al comienzo, o solamente decir que caminamos con Él, mientras que en realidad estemos caminando en sentido contrario, en las tinieblas del pecado destructivo y las mentiras del enemigo. Siempre vamos a terminar con esa pregunta: ¿en cuál camino estamos caminando? ¿En cuál de estos contrastes vivimos nosotros? Por lo pronto, volvemos a enfatizar la importancia de identificar la verdad y el progreso de la lógica y la inspiración del Espíritu Santo al escribir tales verdades. La base de todo es la realidad de la revelación de Dios en Jesucristo y en su obra por nosotros, dándonos la posibilidad de recibir su misma vida en nuestras almas y de vivir en esta comunión con Él y los unos con los otros como hermanos en Cristo. Soy su hermano en la fe, Leroy Lindsay. Le ruego al Señor que su paz les inunde más y más, que el mundo suyo alrededor pueda ver la diferencia, la transformación que trae Dios a su vida, luz en las tinieblas, vida aunque rodeado de la muerte, santidad en lugar de impureza, verdad que brilla entre las mentiras del enemigo. Este es nuestro encuentro con Dios en su palabra. Amén.